energía disponible para, si no se gasta, si no se va a formar tejido muscular, tejido óseo, no se va a un bebé, no se va a formar leche materna, ¿a dónde va ese exceso de energía? ¿Qué pasa con el exceso de energía en nuestro organismo? Exceso Se ATP. acumulan como depósitos. Perfecto. Se acumula como ácidos grasos en los adipocitos. Va a nutrir a nuestro tejido adiposo. Nuestro tejido adiposo es el que va a crecer, ¿sí? Nuestras reservas adiposas son las que van a crecer. Por lo tanto, vamos a aumentar nuestro peso, ¿sí? Va a haber una ganancia de peso, pero muchas veces nosotros no queremos ganar peso en forma de tejido adiposo, ¿verdad? Queremos ganar tejido en forma de masa muscular o también un poco de tejido adiposo, pero sobre todo masa muscular. En todas esas situaciones que mencioné recién, ellas más de las que consumía antes de su embarazo, o sea, va a estar en un balance energético positivo. ¿Por qué? Porque esa señora tiene que subir de peso, no solo por su bebé, sino también para tener un poco de reservas para su momento de lactancia, ¿sí? Todo en equilibrio, ¿sí? Eso no significa que si comenzó con un peso adecuado su embarazo, es saludable que la señora aumente 40 kilos, siendo que tiene un embarazo único, por ejemplo, ¿sí? Hay cantidades, o sea, hay niveles de peso que son aceptables, pero sí queremos que la señora suba de peso, no que baje. ¿M? Otra situación, como les mencioné, lactancia también. Bebés en crecimiento, niños en crecimiento, adolescentes en crecimiento. Cuando queremos nosotros que un paciente suba de peso, porque está desnutrido, cuando queremos que un paciente suba de peso en masa muscular, por ejemplo, balance energético positivo también, y la situación en la que también hay un balance energético positivo, pero que es más indeseable que las demás, es también el aumento de peso o sea, o sea, el aumento de peso no intencional, que sería cuando yo estoy comiendo más energía de la que mi cuerpo gasta. Entonces, como se acumula, va aumentando nuestro peso, pero en tejido adiposo, ¿sí? Las personas que aumentan de peso también aumentan ligeramente en masa muscular, pero no en las cantidades que uno busca para estar con una composición adecuada o más asociada a la salud, ¿sí? Una persona que tiene, por ejemplo, no sé, 40 kilos más que yo, va a tener seguro más masa muscular que yo, pero eso no significa que al comparar su composición corporal con la mía, necesariamente la proporción sea mejor en su cuerpo que en el mío, ¿sí? O viceversa, puede ser también lo opuesto, ¿verdad? Entonces, siempre la composición corporal, como les menciono, siempre es lo importante. Sin embargo, quiero que se queden con esto del balance energético positivo y negativo. Y el negativo es cuando nuestro gasto, nuestro egreso es mayor que nuestro ingreso, ¿sí? Que nuestro consumo de energía. Que ustedes muy bien me respondieron anteriormente, que es cuando nosotros queremos lograr un descenso de peso. Por eso, o tenemos que comer menos kilocalorías o tenemos que gastar más kilocalorías para que se produzca ese desbalance o se produzca ese balance energético negativo, ¿sí? Ahora, algo que nosotros siempre, o sea, algo que yo fui a lo largo de los años aprendiendo mientras les daba las clases a los alumnos de fisio, es que muchas veces cuando hablamos de balance energético, ahí me escuchan bien, chicos, se me está enlenteciendo mi video. Sí, se escucha. Ah, bueno, súper. Gracias. Bueno, algo que yo me di cuenta es que cuando yo les hablo del balance energético positivo y negativo, uno puede llegar a pensar que es una ecuación súper fácil, digamos, que sucede en nuestro cuerpo. Yo como menos, me ejercito más, gasto más energía, gasto más reservas de tejido adiposo, bajo de peso. O eh, quiero subir de peso,
o de masa muscular, entonces yo lo que hago es, no solamente entreno como debo entrenar a mi músculo, ¿sí? Realizo el tipo de entrenamiento que me va a ayudar a cumplir con el objetivo que yo quiero, sino que también yo aumento mi consumo de energía de una manera equilibrada para lograr ese aumento, ¿sí? Sin embargo, cuando, o sea, eso es teóricamente lo que sucede y de hecho que lo vemos en la vida real. Sin embargo, en el largo plazo lo que pasa muchas veces es que cuando nosotros no somos constantes en cuanto a ese mantenimiento, ya sea del ingreso como del egreso de energía, tenemos una tendencia, todos los seres humanos, como tenemos un metabolismo basal de por sí, que está genéticamente predispuesto o determinado biológicamente, nuestro cuerpo siempre va a estar luchando por volver a su estado de equilibrio, ¿sí? Volver a lo que ese cuerpo individualmente considera que es su equilibrio, ¿sí? Entonces, en la vida real no es una situación en la cual, ¿por qué yo? Por ejemplo, yo no como, muchas veces una persona, yo no como mucho, no como mucho. ¿Por qué no bajo de peso? Te dicen, ¿verdad? Y bueno, uno tendría que analizar si su gasto energético es lo suficientemente alto, qué tal es su ingesta de energía realmente, porque comer poco no significa comer pocas kilocalorías, ni comer mucho significa comer muchas kilocalorías, ¿verdad? Bueno, pero supongamos que hagamos nosotros un análisis de todo esto y nos demos cuenta de que efectivamente esa persona comparativamente con otra, está realmente comiendo pocas calorías, baja cantidad de calorías y no está bajando tan rápidamente como otro paciente. Eso es algo que puede pasar, o sea, realmente es algo que para lo cual nuestro paciente realmente puede estar siendo sincero con nosotros y nos está mintiendo. Puede ser, ¿qué opinan? La pregunta es si es que efectivamente se puede dar una situación en la que la persona te diga, yo realmente no como mucho, yo realmente sí estoy siguiendo la dieta que me diste, el plan de alimentación que me diste, igual yo no noto cambios y nosotros no notamos cambios tan rápido, los profesionales de salud. Por lo que dijiste recién, profe, Sí se entonces puede diría que dar. sí. Se Sí, puede sí, dar por problemas hormonales o por también tener un metabolismo bastante lento por algo emotivo. así mismo, exactamente, exactamente. Entonces, esto para todos los que están ahí y que no se están manifestando, enseguida les voy a hacer encender las cámaras, ¿eh? Así mismo es. Entonces, no es una ecuación así simple. Obviamente, nosotros cuando empezamos a mostrarles a todos los alumnos, incluidos los de nutrición, les hablamos del balance energético con una balanza para que se entienda el concepto. Pero nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que nos convierte en humanos que o sea, a lo largo de millones de años de evolución fue encontrando la manera de mantener lo más que pueda ser celoso de su energía, de su almacenamiento de energía, que está en el tejido adiposo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tejido adiposo es fundamental para nuestra vida. Tenemos que tener, hombres y mujeres, una cierta cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Y esa cantidad de tejido adiposo que tenemos está determinado muchas veces por la genética, como dijo la compañera, por lo tanto, por su metabolismo basal, o porque puede que esté con algún problema hormonal, ¿verdad? Si yo no le pedí todos los análisis requeridos para evaluar cómo se encuentra la persona, realmente ese paciente me puede totalmente estar diciendo la verdad y no, es que uno me estás mintiendo, ¿verdad? Porque antes antes de verdad les digo, se tenía ese concepto de que el paciente obeso, se tenía una visión muy simplista del paciente obeso, con obesidad, perdón, paciente con obesidad, que mentía, que mentía. Y si bien es cierto que puede mentirnos, todos los pacientes nos pueden mentir,
uno tiene que realmente profundizar y darse cuenta que no es tan simple la pérdida de tejido adiposo, ¿sí? Uno tiene que intentar, hay muchas estrategias, pero también hay muchas cosas que uno tiene que analizar en el paciente individualmente para asegurar que todas las casillas estén chequeadas, ¿sí? No necesariamente que nuestro paciente nos miente directamente o que ustedes, por ejemplo, a mí me mienten directamente si están queriendo eh, ya sea subir de peso, subir de masa muscular, bajar de peso. Yo de verdad les digo, por experiencia, bajar de peso es lo más fácil. Subir de peso de forma saludable es muy difícil, subir de masa muscular es difícil, pero lo más difícil es las personas que tienen algún tipo de obesidad mórbida, que han descendido en su peso, mantenerlo en el tiempo, esa es una de las tareas más difíciles, ¿sí? Em, por aspectos como, ay, les juro que no se están moviendo mi diapositiva, por aspectos como este que mencionaban ustedes, los propios, o sea, la propia nuestro propio metabolismo basal que está a su vez determinado por la genética y por muchas otras cosas que hoy día, para las cuales hoy día se tienen más conocimientos, como por ejemplo, qué tipo de microorganismos tienen ustedes en su microbiota intestinal. ¿Escucharon hablar de la microbiota intestinal? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué es la microbiota? ¿A qué les suena? ¿A qué les A suena? microorganismos que Exacto, en sí. nuestro intestino. Ujú, ujú. Perfecto. Microorganismos que están en nuestro intestino y que de verdad fue aumentando muchísimo el cuerpo de conocimiento en cuanto al tema de la microbiota a lo largo de los años. Hoy día se sabe que las personas naturalmente delgadas tienen una microbiota característica versus las personas que tienen una, que proceden de familias con obesidad, por ejemplo. Los microorganismos son diferentes. Incluso les cuento que ya han existido investigaciones en las cuales se buscó trasladar, perdón, trasladar la microbiota de una persona delgada a una persona con obesidad para ver si de alguna forma se producía alguna diferencia en el gasto metabólico o en el descenso de peso. Y se vio que sí ocurría, pero que todo el tiempo la persona va a tener que estar teniendo esa microbiota. Y eso se puede, ¿verdad? Pero, disculpen, mi garganta está para el olvido. Uy. Eh, pero bueno, el mantenerle a ese microorganismo que no está originalmente en nuestro intestino no es fácil, ¿verdad? Pero bueno, imagínense el nivel de estudios a los que se llegaron, ¿verdad? Como para ir viendo qué solución podría existir para la obesidad, ¿sí? Porque es un problema de salud pública a nivel mundial. Por ejemplo, las personas que tienen un exceso de grasa corporal, siempre me gusta más este concepto de exceso de grasa corporal, más que simplemente hablar de exceso de peso. Em, Están metabólicamente comprometidas. ¿Qué quiere decir eso? Que su salud está comprometida, tienen mayor riesgo de, ¿sí? Siempre recuerden que hablamos de probabilidades en ciencias de la salud sobre todo. Hablamos de mayores probabilidades, de mayor riesgo. No estamos diciendo que la persona que es delgada no va a poder también por algún otro motivo desarrollar estas enfermedades, pero es menos probable, tiene menos riesgo, ¿sí? Em, las personas con un índice de masa corporal, que ya saben cómo se calcula, ya lo hicimos la vez pasada, tienen 35 veces más riesgo, perdón, las personas con un IMC mayor a 35, quiero decir, o mayor que la obesidad de tipo 2, tienen 43 veces en los varones y 93 veces en las mujeres el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 que las personas con un IMC de 22.
Me acuerdo que el IMC, una de las compañeras que calculamos la vez pasada, era de 22. Y yo les decía que ese es el IMC ideal. Y no es algo que yo invente, es algo que en estudio se ha visto. Porque estás bien en el medio, más tendiendo al límite inferior. No estás en bajo peso, no. Estás dentro de un peso adecuado, pero estás más cerca de, tenés unos cuantos kilitos con los que jugar todavía. Em, entonces hay muchas, realmente cuando hablamos de nutrición y de peso y de em, mantenimiento de peso y de riesgo de enfermedades, ahora sí querría que enciendan todas sus cámaras, por favor. A ver cuánto estamos. Ah, 34, qué bien. Bueno, que enciendan sus cámaras los que están. Em, este tema es muy importante discutirlo porque van surgiendo con el tiempo, siempre van a ir surgiendo y en ciencias de la salud, sobre todo, en medicina, en nutrición, van surgiendo nuevos, no hay nadie más, están solamente Vanessa, Joana, ahí le veo a Montserrat, bien, ¿y el resto? Ok, ahí está Profe, la Víctor, cámara de mi compu no funciona. ah, ok, Sara. Bueno, ahí se están despertando algunos, les veo. Ahí Catrini, súper, bueno. Vayan encendiendo sus cámaras, por favor. Lo que les quería mencionar es que hace un tiempo surgieron movimientos, como por ejemplo, no sé si escucharon el del body, el movimiento del body positive, ¿sí? O el de salud en todas las tallas, el movimiento de salud en todas las tallas. Ahí Vanessa me dice que sí. No sé si el resto de los compañeros escucharon hablar de esos movimientos realmente que surgieron. Díganme sí o no, no importa si no saben. Sí, profe, mayormente, o sea, las personas que yo mayormente veo que están a favor de esos movimientos son las personas con talla triple A y Ujú, ok. ¿Y los otros compañeros escucharon? No, ahí Noelia me dice que no. Noelia, ¿dónde estás, Noelia? No veo tu cara. Bueno, ahí te veo, bueno. A ver qué me dicen en el chat. Bueno, yo quiero que me hablen, porque si no, que me digan por lo menos no, si no escucharon, para que así yo les pueda contextualizar. Ahí Alan me dice que no. ¿Será que me puede opinar otro compañero o compañera también? Hablar. Víctor, Eduardo, Catrini. Yo no lo escuché, profe. ¿Escuchan? Ahí ya volvemos, ahí volvemos. Bueno, a ver, Alan sí me contestó, no, profe, me dice. Bueno, ¿por qué no me hablan? Víctor, Jeremía y Eduardo, hace 2 horas que les estoy... ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor? ¿Qué les está pasando? No, profe, Yo nunca tampoco escuché. escuché, profe. Ah, bueno, pero háganme caso cuando les hablo, porfa, porque creo que es más, voy a tomar ahora la asistencia. Los que están presentes,
y no le funciona la cámara, que me escriban en el chat, pero, ahí se están conectando. Y entonces, ¿por qué no encienden sus cámaras? Me parece que voy a pedirles que enciendan siempre de... Bueno, a ver, primer grupo. Profe, yo por ejemplo tengo problema con la cámara, pero estoy acá participando Sí, contigo. sí, gracias, Samantha. Sí, 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 muy bien. Gracias, sí. Profe, a mí se me trabó todo, pero te sigo escuchando. No puedo prender mi cámara tampoco. Podrías colocarlo en el chat, porque si no se me va a perder tu... Bueno, uno, dos, tres. Ahí ya está. Bueno, ya está la lista. Bueno, entonces, gracias a los que están ahí escribiendo en el chat. Les estaba comentando em, que mi intención de hablar de estos temas no tiene que ver en lo absoluto con estigmatizar a ese tipo de movimientos. Sin embargo, es bueno que uno conozca estos movimientos. Algunos de estos movimientos lo que mencionan en resumen es que el nivel de evidencia que surgió en investigaciones y que refieren que las personas con exceso de grasa corporal tienen más riesgo de desarrollar enfermedades crónicas, ellos dicen que no es cierto, ¿sí? Que no es cierto, que no se hicieron bien los estudios muchas veces, y que parte de el mal manejo de la salud de las personas que tienen obesidad por exceso de grasa corporal se debe a la estigmatización que existe con el exceso de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando va al doctor una persona que tiene dolor de rodilla, por ejemplo, y esto sí es muy relevante para ustedes como futuros médicos, una persona que tiene, por ejemplo, dolor de rodilla, va al médico y coincide que esa persona tiene un notorio exceso de peso, lo que las personas que forman parte de este movimiento mencionan es que no importa que él tenga exceso de peso, se le tiene que evaluar como se le evaluaría a una persona con un peso adecuado y no directamente ya estigmatizarle y decirle, al bajar de peso se te va a solucionar el problema de tu rodilla. El problema de tu rodilla es por el exceso de peso. Y eso no es así realmente, ¿sí? No sabemos si es por su exceso de peso o cualquier problema de salud con el que llegue el paciente no necesariamente tiene que ver con su exceso de peso. Hay que evaluarlo, ¿sí? Hay que evaluarlo de la misma forma en que se evaluaría a un paciente delgado, ¿sí? Y yo en eso coincido con estos movimientos. Coincido porque hay demasiadas patologías que uno puede estar teniendo inicialmente con esas sintomatologías y se simplifica demasiado la situación del paciente. Es como que la solución para todo es bajar de peso. Tenés que bajar de peso, y ahí está. Y no es así. Uno, porque ya sabemos que el descenso de peso no necesariamente implica pérdida de masa grasa, solamente, ¿sí? Em, Segundo, porque sí, el descenso de peso tiene que involucrar cambios positivos en la vida en cuanto a hábitos del paciente, ¿sí? Y aparte de que hay muchos otros factores que pueden estar influenciando el dolor de rodilla que ese paciente tenga, ¿sí? Entonces, uno, ante esa situación, realmente, como médico, ¿sí? Y no les digo como nutricionista porque nosotras no realizamos diagnósticos de patologías que no sean nutricionales, ¿sí? O sea, que no tengan que ver con el estado nutricional más bien. A nosotros nos llega un paciente, ya sea derivado de un médico o un paciente que está sano, que quiere alimentarse mejor, o un deportista. Entonces, ese es el concepto que se maneja muchas veces en estos movimientos. Sin embargo, y volviendo aquí a la diapositiva, yo creo que muchas veces
cuando uno ya pertenece a veces a uno de estos movimientos, em, perdón, me desconcentro de repente porque veo ahí los chats para ver si no me están avisando algo. Muchas veces quieren negar la existencia de esta evidencia, ¿sí? Así como las personas delgadas efectivamente pueden padecer de patologías, cáncer de colon, por ejemplo, que es una patología crónica muy ligada al exceso de grasa corporal, al exceso de peso. Pero una persona delgada también puede tener cáncer de colon, ¿verdad? Entonces existe una estigmatización realmente tanto para la gente con un peso adecuado como para la gente con un peso excesivo o un peso muy bajo, ¿sí? Entonces, eso sí es algo que yo quiero que ustedes hoy día contemplen, porque son temas de los que vale la pena hablar. Y no solamente por el futuro de ustedes como médicos, sino que también porque ustedes tienen mamás, papás, hermanos, parejas, hijos, y que cuando uno escucha ese tipo de cosas por parte de un médico, em, tiene que buscar una segunda opinión, ¿sí? Podría ser que el peso tenga que ver con, pero no podemos llegar hasta ahí nada más. Hay que buscar una opinión fundamentada en la medicina basada en la evidencia, ¿sí? Que tanto eso, ese dolor que tiene mi paciente realmente podría estar siendo afectado por el exceso de peso que tiene. Si a un paciente le duele la vesícula, si a un paciente le cuesta digerir alimentos, tiene, por ejemplo, acidez, si a un paciente le cuesta, tiene apnea de sueño, por ejemplo, si un paciente tiene problemas para dormir, eh, todos esos problemas que yo les menciono están relacionados con el exceso de peso, pero también pueden esconder muchas otras patologías. Y no nos tenemos que quedar con lo superficial nada más. Así como les decía, no nos tenemos que quedar con el peso de la balanza, no nos tenemos que quedar con ese síntoma que puede que parezca que tenga que ver con el peso, pero no es así. ¿Sí? Entonces, por eso yo siempre les menciono, bueno, desde hace unos años les menciono estos movimientos que yo creo que uno tiene que escucharlos, tiene que ver qué puede uno obtener de positivo de ellos y con qué cosas discrepa, con qué temas discrepa. Yo discrepo en la evidencia, por ejemplo, que sí, a mí me parece, de acuerdo a lo que yo conozco de metodología, a mí sí me parece convincente la evidencia que asocia un mayor riesgo de algunas patologías con el exceso de grasa corporal. ¿Sí? O con una masa muscular pobre, ¿sí? A mí me convence esa evidencia. Sin embargo, eso no significa que es el único factor. Entonces, al final se dan cuenta que por eso nosotros siempre decimos que depende de muchas cosas para que uno pueda dar su eh, diagnóstico, ¿sí? Pero no hacerlo como un veredicto, sobre todo, porque somos seres humanos y los seres humanos somos no solamente mentalmente súper complejos, sino físicamente súper complejos. Y yo creo que existe una tendencia a querer cada vez hacernos más, eh, simplificar lo que es la humanidad de ese paciente, ¿sí? Y bueno, yo sí o sí, eso siempre les tengo que mencionar porque tiene que ver con nutrición también. ¿Sí? Tiene que ver con la mirada que ustedes le van a dar a un paciente con obesidad que llegue, ¿sí? Un paciente con peso adecuado que llegue incluso. Existe esa estigmatización, todos tenemos. Y hay que comenzar a hablar de ese tipo de temas en las clases. Sobre todo en la clase de nutrición, yo sí o sí les tengo que hablar, ¿verdad? O sea, quiero hablarles de eso. Bueno, entonces por eso es que comencé a hablarles del tejido adiposo, porque así como hace rato mencionaron las compañeras, no necesariamente una persona nos va a estar mintiendo cuando este parece que haciendo todo bien y no baja de peso, ¿sí? No baja la grasa corporal. Siempre se pueden ajustar muchos detalles en su plan de alimentación, en su actividad física, hay muchas estrategias que uno puede seguir. Pero también tenemos que saber que nuestro cuerpo siempre va a buscar llegar
a un punto de ajuste, se dice, en cuanto a la cantidad de tejido adiposo que el sense que tiene, ¿sí? A nivel de nuestro sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro, sabe qué cantidad de grasa tenemos en nuestro organismo, nuestro tejido adiposo. Él sabe. Y cuando uno pasa por un aumento o por un descenso rápido de peso, enseguida, yo no les puedo decir en cuántos minutos, ¿verdad? Pero rápido, muy rápido, se activan ciertas sustancias, ciertas hormonas, muchas veces ciertos neurotransmisores que envían las señales a nuestro cerebro de que a nivel periférico, ¿sí? Están habiendo cambios en nuestro tejido adiposo. Y eso le alerta al cerebro para que se produzcan sustancias que aumenten nuestra ingesta, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de gástrico, cuando nuestro cerebro está sensando, interpretando que estamos bajando nuestro tejido adiposo, porque estamos haciendo dieta, bajando de peso, lo que sea, nuestro cerebro le indica al estómago, libera grelina, libera grelina. ¿Qué es la grelina? La grelina es una sustancia secretada por el estómago que hace que tengamos hambre, ¿sí? Es como nuestro, o sea, uno dice, yo soy mi peor enemiga, ¿cierto? Nuestro cuerpo muchas veces es nuestro peor enemigo porque él hace todo lo que está a su alcance para volver a ese set point, ¿sí? A ese estado de homeostasis. A veces, cuando está bajando de peso, eh, puede llegar a tener más hambre. Tengo demasiada hambre, Dios mío. Primero lo puede que uno esté comiendo más liviano, eso uno. Pero no es algo psicológico solamente. Realmente nuestro cuerpo está haciendo todo lo que pueda para no, yo no quiero abandonar mi, o sea, no quiero entregar tan fácilmente mi tejido adiposo. Es precioso para mí, yo quiero que esté. Entonces hace todo en lo posible porque eso suceda. Otra sustancia que también da señales de alerta es la insulina. La insulina también le avisa al cerebro cuando nuestros niveles de grasa corporal se están modificando. Y muchas otras sustancias que son secretadas por el tejido adiposo mismo, llamadas adipocitoquinas, que tienen funciones tanto, se llaman orexígenas, o sea, que nos estimulan a comer, o anorexígenas, que nos estimulan a no comer, ¿sí? Em, lo que más vemos hoy día o percibimos son todos los mecanismos orexígenos, ¿verdad? Porque todos estamos queriendo muchas veces o bajar de peso, bajar masa grasa, mejorar la masa muscular, entonces presenciamos y sentimos mucho más los efectos de todas las sustancias que nuestro cuerpo produce, que son las orexígenas, las que hacen que querramos comer. Pero también, o sea, también aunque no nos demos cuenta, cuando una persona, por ejemplo, está excediéndose, o sea, cuando su set point está en cierta cantidad de kilos de grasa y por algún motivo está comiendo más kilocalorías de las que debe, no le gusta ese aumento de masa grasa al cuerpo. No le gusta. Y también libera sus sustancias anorexígenas, porque él quiere volver a su set point de grasa, ¿sí? Entonces no solamente sucede cuando uno está queriendo bajar de peso y el cuerpo dice, no, 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 yo quiero que comas más. También sucede cuando uno por algún motivo tiene una cierta cantidad de grasa en el cuerpo, está por algún motivo comiendo de más en cuanto a kilocalorías y eso el cuerpo, no, no, esto no es normal. Yo quiero que vuelva a esta, no quiero que aumente su tejido graso. Su tejido graso es este tiene que ser, ¿sí? Entonces, para los dos lados tenemos mecanismos que se llaman de contrarregulación. Mecanismos de contrarregulación, que lo que hacen es determinar las cantidades de tejido adiposo que existen en nuestro organismo y actuar en base a eso. Actuar de acuerdo a lo que nuestra propia genética nos dice con respecto a qué cantidad de grasa tengo que yo realmente tener en mi organismo, ¿sí? Y ahí es donde está muy presente la evolución, ¿sí? ¿Qué
que hay tantas teorías, pero como sabemos son teorías, entonces las teorías uno necesita comprobarlas y es difícil comprobar ciertas teorías considerando que pasaron millones de años. Muchas veces la información genética nos da información de nuestros ancestros, ya nos dio información de nuestros ancestros, pero siguen siendo muchas de ellas teorías. Por ejemplo, a ver en la siguiente, ¿alguna pregunta hasta ahora? Ay, ¿alguna pregunta hasta ahora? O ya se fueron todos porque ya llamé la lista. No, profe, No, ninguna profe, pregunta. todo claro hasta el momento. Ok, bueno, gracias, gracias, gracias. Em, bueno, una situación, por ejemplo, que seguro que escucharon en algún momento es que, bueno, por ejemplo, la insulina, ¿cómo funciona la insulina? ¿Alguien me puede explicar lo que recuerden de cómo funciona la insulina en relación a cómo actúa sobre los nutrientes, por ejemplo? Trata de quitar la glucosa en la sangre Sí, y mete en las células. así mismo. Lo mete en la célula para oxidarlas, para tener energía, o si hay un exceso, la almacena. Y ese exceso de energía se puede almacenar en el tejido adiposo, ¿sí? Entonces, la insulina, a lo largo de la evolución, fue un mecanismo muy positivo para nuestro organismo, porque él permitía que tengamos reservas, que cuando comemos algo que tiene glucosa, lo más rápido posible pueda captar la célula, que no esté ahí flotando la glucosa en la sangre, no. La insulina tiene que actuar para que ingrese, como dijo la compañera, se oxide o se almacene, ¿sí? Ahora, ¿les parece qué pasaría si, considerando estos efectos que tiene la insulina, es decir, que ayuda a que yo pueda tener glucosa dentro de mi célula, se oxide, y si digamos que tengo un periodo de muy buenos cultivos y hay mucha caza, pude cazar muchos animales. ¿Qué será que va a pasar con mi insulina si constantemente tiene fuentes de fuentes sobre las cuales actuar? ¿Qué les parece que va a pasar? Puede llegar a cesar la producción de insulina. O sea, primero se va a producir mucha insulina, ¿sí? Sí o sí. O sea, va a intentar eh, compensar ese exceso de nutrientes que le está llegando, ¿sí? Porque la insulina ayuda no solamente a la, ¿cómo es que se dice? A la oxidación y a la entrada de la glucosa, sino también de los otros macronutrientes, ¿sí? Entonces se puede producir una situación de hiperinsulinemia, se llama, la cual hay mucha insulina en la sangre y ya cuando uno progresa hacia una situación patológica, como dice la compañera, una situación patológica, podemos llegar a no producir más insulina. O sea, nuestro páncreas puede llegar a no producir más insulina. Entonces, ese exceso de insulina tampoco es algo que nosotros queremos, es algo que buscamos, ¿sí? Sino que funcione de manera equilibrada, ¿sí? Y otra pregunta que les quería hacer también es, ¿a ustedes les parece que evolutivamente, pensando en la sabana, imagínense cuando todavía no éramos precisamente seres humanos, o sea, éramos ya humanos, pero no llegábamos a ser Homo sapiens aún? ¿Les parece que un exceso de tejido adiposo representaría una ventaja? Un exceso, un gran exceso, ¿representaría una ventaja o una desventaja en esas circunstancias? Ventaja y desventaja, Yo creo profe. que una desventaja,
por el hecho de que en el momento de cazar vas a tener menos movilidad, menos agilidad y cosas así. Ok. Sí, ¿y qué pensaba nuestro compañero? Yo creo que una ventaja y una desventaja también, porque, o sea, la ventaja sería eso que dijo, o sea, la desventaja sería de la hora de cazar y la ventaja del reservorio de comida, o sea, de energía. Sí, pero ¿y en esa época te parece que era más probable que él esté sedentario? Y no. No, él tenía que recorrer largas distancias. Hablamos del periodo, como les digo, en el que todavía no éramos Homo sapiens, en el periodo en el que todavía no se había desarrollado los cultivos, según sabemos, o sea, según se estudió, ¿verdad? Cazaban, sí, recolectaban lo que encontraban de vegetales por ahí, pero todavía no se desarrolló el cultivo. Entonces, sí eran poblaciones que usualmente no se asentaban en un solo lugar porque iban siguiendo muchas veces a los animales mismos que iban migrando hacia zonas más, con climas más favorables, estaba en movimiento todo el tiempo el ser humano, o sea, el ser en esa época. Entonces, efectivamente, hablo de un exceso de grasa corporal, no era una ventaja, ¿sí? No era, porque necesita mayor, así como menciona la compañera, mayor movilidad, porque en comparación a sus pares, es una presa fácil, sería una presa fácil. Y aparte de que no va a ser ventajoso tampoco, porque una persona con ese exceso necesita de mayor nutrientes para mantenerse, ¿sí? Cómodo, digamos que. Cosa que no iba a tener luego porque no existía obesidad en esos periodos, justamente porque no había suficientes nutrientes, ¿verdad? Entonces, por eso es que toda esta introducción que les doy es para mencionarles que realmente lo que hasta el momento sabemos es que los seres humanos nos manejamos en un rango sumamente regulado. Hablo de un rango porque, como pueden ver acá, hay unas imágenes que pueden ver entre una persona delgada y una persona con obesidad por exceso de grasa, ¿verdad? No hay un solo porcentaje o una sola cantidad de kilos que es la que yo tengo que tener, kilos de grasa me refiero, que tengo que tener para estar bien. No, es un rango, ¿sí? Parece una macanada lo que les digo, pero no es en realidad, porque muchas veces a uno le preguntan, ¿cuánta grasa yo tengo que tener? ¿Cuántos kilos de grasa es lo que yo debería tener? Y realmente no es una sola cantidad, es un rango, ¿sí? Y esto puede variar por la edad de la persona, em, lo que es considerado como adecuado, ¿sí? Por muchos motivos puede ir variando. Entonces, hay dos teorías que yo les quise colocar acá, que hay una que habla de un punto de ajuste y una que habla de un punto de doble intervención, que básicamente lo que menciona, la primera es que siempre todos nuestros mecanismos fisiológicos van a estar oponiéndose al exceso de peso, porque no nos conviene evolutivamente, pero también van a haber varios mecanismos fisiológicos que van a estar oponiéndose a la pérdida de peso. Perdón, les dije primero, no sé si la ganancia o la pérdida, pero a ambas situaciones, ¿sí? Por eso la primera diapo. ¿Por qué? Porque él quiere mantener un punto de ajuste. Sin embargo, la otra teoría menciona que hay un punto inferior y un punto superior, que hay un rango dentro del cual nos movemos y que nuestro cuerpo, digamos que va a mantenerse en homeostasis siempre y cuando nos mantengamos entre esos rangos, ¿sí? Ahora, cuando ya salimos de ese rango, ahí es cuando empieza la maquinaria de contrarregulación. Y es por eso que muchas veces cuesta tanto a algunos pacientes mantener el peso eh, que o descendieron o aumentaron, ¿sí? Porque no solamente tenemos personas que quieren bajar de peso, chicos, hay muchas personas que, sobre todo cuando son jóvenes, después yo creo que ya no es un problema, prácticamente, pero cuando uno es joven muchas veces uno quiere subir de peso porque es sumamente delgado, delgada, y le cuesta ese cuerpo.
porque están, como les digo, todos estos mecanismos de contrarregulación. Así que, ¿por qué les explico todo esto una vez más? Porque yo lo que no quiero es que ustedes le juzguen a un paciente porque, no, porque come mucho es así, porque gasta poco es así, y mantenga, o sea, se mantenga ese estereotipo de la persona, ya sea delgada o de la persona con obesidad que tiene cierto tipo de hábitos y de comportamientos y que eso es lo que lo define como ser humano. Y casi que desde un punto de vista valórico estamos juzgándolo. Y no es así porque es súper complejo. Son estos mecanismos que les digo de contrarregulación. O sea, se hicieron estudios muy sofisticados para evaluar efectivamente que esto que estamos diciendo es cierto. O sea, que no es que una persona que, por ejemplo, pasó por una cirugía bariátrica que ahora está mucho más, o sea, hay muchas más posibilidades para hacerse. En el caso de las personas con obesidad, hay muchos estudios que hablan de cómo después de 10 años la tendencia es que ese cuerpo vuelva al peso original que tenía, de manera independiente a la mantención de los hábitos, de ciertos hábitos. Si uno, o sea, si ese paciente se relaja un poco, vuelve a ese peso original. Entonces, por eso les digo que son cuestiones que no se pueden juzgar así nomás, no deberían, porque ustedes son mejor que eso, ustedes tienen una formación actualizada, eh, tienen que continuar siempre leyendo y tienen profes que espero, espero se den cuenta que están actualizados en cuanto a eso. Y eso tiene que cambiar nuestro chip en cuanto a cómo nosotros le vemos a nuestro paciente, ¿sí? Incluso hoy día ya se habla de algo que siempre se pensó, que era de la teoría de los genes ahorradores, se le llamaba, que se pensaba que nosotros, o sea, se pensaba que, perdón, los individuos que sobreviven a las hambrunas no son los que empiezan la hambruna con mayor tejido adiposo, sino los que pueden hacer mejor uso de los tejidos, de los alimentos disponibles, que es justamente más o menos el ejemplo que les di de recién de la desventaja en la que estaría una persona en la sabana con una excesiva cantidad de grasa corporal, ¿sí? Em, esa cantidad adecuada es la que le va a permitir mantenerse mejor y correr y huir y esconderse y todo, ¿sí? Em, y también para esta teoría de los genes ahorradores se piensa que de muy poco tiempo realmente nosotros eh, como seres, digamos que pasamos por hambrunas. Entonces, hoy día se cree que no necesariamente nuestros genes son tan ahorradores como se pensaba, ¿sí? Nos ayudan a almacenar, pero no le conviene tampoco, o sea, no es que permanentemente nuestro cuerpo va a buscar almacenar nomás, ¿sí? La idea que hoy día se tiene de diferente a la de antes es que nosotros no buscamos solamente, o sea, nuestro organismo no busca solamente almacenar, ganar peso, no, él también lucha contra ese exceso de tejido adiposo que está ahí. Pero, ¿qué pasa? Nuestro ambiente que es usualmente obesogénico, es decir, todo lo que nos rodea favorece a que tengamos sustratos de energía, alimentos constantemente, que nuestro gasto energético sea sumamente bajo. Entonces, por eso parece que nuestro cuerpo dejó de tener defensas ante el exceso de peso. Parece que él no hace nada cuando está notando que está aumentando de peso, pero parece nomás. Él está enviando sus señales, pero nos escuchan esas señales cuando todo lo que nos rodea es apetecible y podemos tomar la decisión más práctica. No es la más fácil, la más práctica, la más económica que tenemos. Em, entonces, con eso quería que, bueno, todavía no termina la clase, ¿verdad? Pero ese es el punto con el que quería demasiado que hoy se queden, chicos, de que no solamente teoría de los genes ahorradores, y estamos luego diseñados para acumular y reservar, y ese luego es nuestro destino. No, no. El cuerpo humano está diseñado para moverse, para que tenga insulina, ¿sí? Pero que también para que nuestros tejidos sean sensibles a esa insulina. Y eso no sucede cuando tenemos una excesiva, hablo de excesiva cantidad de tejido adiposo, ¿sí? Bueno, parece una misa esto, ¿verdad? Pero
espero que se queden con eso y a medida que van a ir leyendo, me imagino que más artículos en diferentes asignaturas, se van a ir dando cuenta de que esto es algo que espero que no sea una tendencia, sino que sea realmente un cambio de paradigma para que podamos, todos los que somos parte del personal de salud, ver de una manera humana a nuestros pacientes, ¿sí? Y a nosotros mismos, o sea, ustedes mismos también, ¿verdad? Y a sus familias, y no autoflagelarse con estas cosas que, como les digo, fueron durante siglos teniendo incluso un significado valórico, ¿sí? Bueno, ahora, otro tema que les quería mencionar, que tiene que ver con la tasa metabólica basal, y que la tasa metabólica basal sabemos que tiene que ver con nuestra genética, que tiene que ver con la mayor cantidad de gasto de energía que tenemos en el día. Se estudia constantemente. Y uno de los estudios que están muy buenos, que yo les quería presentar, es este, que se titula la tasa metabólica basal y la composición corporal predicen la ingesta habitual de alimentos y macronutrientes, diferencias de género, ¿sí? Entonces, ya sabemos que la homeostasis es una condición en la cual siempre nuestro cuerpo va a buscar llegar a un estado de equilibrio, ¿verdad? Que él va a buscar el balance de todas las maneras que pueda. Entonces, estos investigadores lo que buscaron hacer es em, determinar si la relación entre la composición corporal que tengan hombres y mujeres y la ingesta habitual de macronutrientes depende del género, ¿sí? Depende del sexo. Género usaron aquí, pero lo ideal sería sexo. Yo creo que lo habrán usado para no herir susceptibilidades, porque crean, o sea, en otros países se tiene que tener mucho cuidado con eso. Pero se refieren al sexo. Entonces lo que vieron es que existen diferencias metabólicas en cuanto a las proteínas, los carbohidratos, la ingesta de grasa, sobre la regulación del peso corporal. Ninguna única estrategia dietética o composición de nutrientes, de macronutrientes, o sea, de carbohidratos, de proteínas y de grasas, ha demostrado ser superior para el mantenimiento de peso en la población general. Ese es el cambio total de paradigma en vista a lo que anteriormente se pensaba. Por eso hoy día, dependiendo de qué paciente se trate, uno elige, en algunos casos, para empezar el tratamiento, elige una dieta keto. En otros casos, elige una dieta basada en plantas. En otros casos, uno elige una dieta antiinflamatoria. En otros casos, uno elige una dieta convencional con cierta distribución de carbohidratos, proteínas y grasas, lo más adaptado posible a una dieta habitual del paciente. Entonces hay demasiadas estrategias. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no hay una sola forma de llevar adelante esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ellos quisieron ver? Esto que les menciono, para determinar si se relaciona nuestra composición corporal con lo que normalmente se ingiere y con el género, ¿sí? Entonces, este es un estudio en el cual, eh, ay, no veo justo acá, espérenme que lo voy a subir. Espérenme un ratito. Acá. Me dicen también que la insulina favorece que se almacene la glucosa en forma de glucógeno. Eso es bueno, eso es súper bueno, ¿sí? Y en las circunstancias de, claro, de exceso, me comentaba que era una desventaja, sí, súper bien, gracias. Bueno, entonces este estudio lo que hizo fue reclutar, imagínense, a 261 participantes, de los cuales 99 eran hombres y el resto eran mujeres. La ingesta de macronutrientes, o sea, carbohidratos, proteínas y lípidos, se evaluó a partir de un registro dietético de 3 días. Se determinó la tasa metabólica basal, que ustedes ya saben cómo es, y se determinó también la composición corporal y calorimetría indirecta. ¿Sí? Entonces, ya saben que es la calorimetría indirecta. Por eso este me parece un muy buen ejemplo porque incorpora varias de las cosas que ya mencionamos en las clases.
Bueno, y lo que ellos encontraron, que es muy interesante, es que la tasa metabólica basal y la composición corporal de las personas, por lo menos en este grupo de pacientes o sujetos de investigación, predicen lo que nosotros vamos a estar ingiriendo. Y hay diferencias según género. Entonces, como resultado lo que ellos vieron es que la tasa metabólica basal y la masa corporal magra predijo la ingesta de energía diaria, ¿sí? Tomémonos un tiempo para interpretar esto. La tasa metabólica basal que tiene una persona, así como la cantidad de masa corporal magra que tenga, va a predecir qué tantas kilocalorías yo voy a consumir en un día, ¿sí? Dice, la masa corporal magra se asoció positivamente con la ingesta de proteínas y grasa en las mujeres, pero no en los hombres, ¿sí? Así que, chicas, esto es algo, es información de oro para nosotras, ¿sí? Quiere decir que nosotras tenemos que comer diferente, o sea, nos va a ayudar a comer un poco diferente a los varones, porque la ingesta de proteínas y de grasas tiene asociación con la masa corporal magra que vayamos desarrollando. Eso no significa que no vamos a comer carbohidratos, pero tiene mayor relación para nosotras. Si nosotras comemos esos macronutrientes, tienen mayor relación con nuestra masa corporal magra que en el caso de los varones. ¿Y por qué será? ¿Será que en el caso de los varones la masa corporal magra está más influenciada por otras cosas y no tanto por lo que se come? ¿Qué piensan? Vamos a mover ahí un poquitito el curso. Puede ser por la testo, profe. Así mismo, así mismo. Acá me contestan lo mismo. ¿Las hormonas capaz influyen? Puede ser, puede ser. Porque en los varones, como que no, no era, o sea, no era significativamente, o sea, estadísticamente significativa la asociación que se vio en el caso de las chicas. Esa es una idea que tengo yo, ¿verdad? O sea, porque es tan poderoso el efecto de la testosterona sobre la masa corporal magra, la masa muscular. Ustedes no se imaginan, chicos, o sea, yo no tengo nomás la retórica para explicarles lo importante que es. Em, pero con los años se van a dar cuenta de lo importante que es la testosterona, perdón, para esa masa muscular y marca muchísimo la diferencia. Entonces, yo creo que tiene todo el sentido de que como nosotras tenemos menores niveles, finalmente van a ser otros los factores que van a afectar nuestra masa magra. Y en este estudio se vio que tiene que ver con nuestra ingesta de proteínas y de grasas, ¿sí? Em, y esto, según estos investigadores, esta asociación entre estas variables, entre estas características, se mantuvo aun cuando se consideró la cantidad de masa grasa que tenían las personas. ¿Por qué? Porque hace rato veíamos que la masa grasa, el tejido adiposo, libera información también. Entonces es un factor de confusión muchas veces. Pero los investigadores estadísticamente ellos pueden ajustar, se dice, el efecto que tiene la masa grasa y se dieron cuenta que no, que independientemente de la masa grasa, este efecto uno lo ve por lo menos en personas de Singapur, ¿sí? Esto sería buenísimo, imagínense, replicarlo en una población a nivel nacional. Y no, es imposible. Solo se tendría que tener dinero, ¿verdad? Pero no es imposible porque estas técnicas nosotros acá las tenemos en Paraguay para hacer. Nos hallaron asociaciones significativas entre la masa grasa, ¿vieron? Y la ingesta de macronutrientes, tanto en hombres como en mujeres. Bien, eso es felicidad máxima para uno, ¿verdad? Que uno dice muchas veces, ay, no, esto mi masa grasa me va a afectar totalmente. No, o sea, según una investigación que me mostraron en la clase de fisio con la profe Nati, en el caso de las mujeres, mi masa magra se va a ver más afectada por la cantidad de proteínas y grasas que yo consumo. ¿Qué macronutriente consuma? ¿Cómo va a afectar mi masa grasa? No tiene efecto, o sea, no se asocia de una manera tan fuerte como
son otras las cosas que influyen para mi masa grasa. Posiblemente sea el exceso de energía, de lo que venga, no importa si es de proteína, de grasa, macronutrientes, ¿sí? Em, ¿Se entiende, chicos, o estoy demasiado descontrolada? Se entiende, profe. Sí, se entiende, profe. Sí, genial. Gracias, gracias. Bueno, entonces, ellos llegaron a esta conclusión de que la relación entre la ingesta habitual de macronutrientes, que vamos a ver después bien en detalle cuáles son, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos, la masa corporal magra y la tasa metabólica basal dependen del género, ¿sí? Hay evidencia de que sí. En Singapur, dilucidar las diferencias que el género tiene sobre el metabolismo energético es importante para comprender los factores que regulan la homeostasis energética y posteriormente puede ayudar a gestionar mejor el equilibrio energético. Y sobre todo yo creo que esto va a ser muy importante, chicos, cuanto más población, o sea, cuanto más vaya cambiando nuestra población demográficamente, porque aquí yo no tengo no puse el dato, o puse el dato de la edad, eran adultos, yo sé que eran personas adultas estas, pero no eran adultos mayores. Ahí. Eh, Sin embargo, ustedes saben que la generación de ustedes va a ser seguro una de las generaciones con mayor cantidad de adultos mayores que va a tener el país, ¿verdad? Bueno, mi generación también puede ser ya, ¿verdad? Porque es algo que a nivel mundial está sucediendo. Entonces, que nosotros podamos ir ajustando la cantidad de kilocalorías de acuerdo al género y de acuerdo a otros factores como la edad, por ejemplo, algo que va a repercutir enormemente sobre la salud en general y sobre el trabajo que tengan ustedes. Porque créanme ustedes que si nosotros llegáramos a resolver los problemas que el exceso de peso tiene sobre el mundo, igual va a haber suficiente trabajo para ustedes, igual, porque hay muchos otros factores em, que influyen sobre la salud, no solamente la nutrición, no solamente. Bueno, aquí nada más es lo mismo que son los gráficos de correlación que hicieron investigadores para mostrar cómo efectivamente tenía relación estas variables que vimos. Bueno, y por último, todo esto que vimos era para que yo más o menos les ejemplifique lo importante del metabolismo basal y todos los factores que influyen para que ese metabolismo basal digamos, que se manifieste, ¿sí? Que sea más alto, más bajo, de qué depende, ¿sí? Es complejo. Yo creo que nos tiene que quedar esa conclusión a todos, de que es complejo, hay que leer mucho, hay que saber mucho, y por eso mismo les di toda esta diatriba hoy de no juzgarle a nuestros pacientes porque es complejo. Todo esto es complejo. Bueno, ahora, el segundo componente del gasto energético total es el efecto térmico de los alimentos, ¿sí? Que era la razón por la cual yo les comentaba que antes se recomendaba comer cada 3 horas. ¿Se acuerdan? En la clase que les dije eso. Bueno, esto es efectivamente un gasto que nosotros tenemos como seres humanos por encima del índice metabólico de reposo, que tiene que ver después de la ingestión de una comida, varias horas después. ¿Por qué? Porque definitivamente gastamos energía, nuestro cuerpo utiliza energía para no solamente digerir los nutrientes, sino también transportarlos, metabolizarlos y depositarlos, ¿sí? Almacenarlos. Una dieta eh, es un poco extraña esta. Ah, no, ahí me faltó un cero nomás. No es 6% carbohidratos, 60% carbohidratos. 14% de grasas, 30% de proteínas, que es una dieta tal vez no recomendable, pero una dieta habitual. Cerca de un 10% más o menos del gasto energético total representaría. O sea, cuando nosotros comemos de esta forma, o sea, con estas proporciones de macronutrientes, del total del gasto energético que tengamos en el día, el 10% va a proceder de la energía requerida para digerir, absorber, transportar, metabolizar esos nutrientes.
Y por último está la actividad física, que es la parte más variable del gasto energético. Nosotros lo teníamos en la primera torta que veíamos, que era aproximadamente un 30%, pero puede llegar a ser hasta un 50% del gasto energético total en personas muy activas, muy activas. La actividad física es bueno que ustedes sepan que podemos tenerla de forma espontánea y no espontánea, ¿sí? Pero incluye toda actividad física. Como les decía yo en ese primer día que les hablaba del metabolismo basal, desde el momento en el que yo abro mis ojos a la mañana y me despierto, eso ya es movimiento muscular, ya es movimiento. O sea, actividad física no es solamente lo que yo hago en el gimnasio, lo que hago cuando me voy a hacer caminata, no es el fútbol que yo juego con los muchachos, no, es todo movimiento que ustedes realicen, ¿sí? Entonces todo suma al bienestar de alguna manera. La actividad no espontánea puede realmente ser mucho más eficiente para que logremos ciertos objetivos que nos propongamos, como por ejemplo mejorar nuestra capacidad cardiorrespiratoria, aumentar nuestra masa muscular, reducir nuestra circunferencia abdominal. Se logra de mejor forma con la actividad física no espontánea, ¿sí? Pero eso no significa que la espontánea nos sume a nuestro gasto total, ¿sí? Entonces, bueno, esto realmente llegamos a los cálculos, ¿sí? Em, a ver qué hora es. Sí, bueno, tenemos tiempo todavía. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora, chicos? No, profe, todo claro. No, profe, todo muy claro. Gracias. Bueno, yo obviamente les comento algo. Yo voy a considerar la ausencia o la presencia en el momento en que yo tomé la lista. Y en ese momento ustedes en el chat me podían avisar. Si ustedes me avisan 45 minutos después y no estaban, mm, tomen en cuenta eso, por favor. O sea, somos todos adultos. eh, yo no puedo hacer la vista gorda ante eso. Y Mm, si salí la foto y me olvidé poner en el chat. pero sí, no, pero vos estabas presente, o sea, no, sí, así, sí, claro, sí fue ahí cuando yo tomé la lista. Incluso si ustedes no estaban No, pero ahí en yo la foto, pero no, me escribieron en el chat, sí. Por eso yo les digo siempre, escríbanme en el chat, en el momento, escríbanme si funciona o no su máquina, o yo sea, no su dije cámara. presente, pero prendí mi cámara, por eso nomás. Ah, no, claro, obvio que estás presente, sí, sí. No, yo les digo cuando ustedes no se manifestaron de ninguna manera en el momento en el que tomé la lista. Si se manifiestan 45 minutos después, no estaban en ese momento. O sea, no nos vamos a hacer de los... O sea, yo no le puedo considerar presente a alguien que después de 45 minutos me avisa que está presente y que no encendió su cámara ni me avisó nada en ese momento, porque no es justo para los otros compañeros, ¿sí? Entonces, eso quiero que sepan, yo no me voy a hacer de la, tampoco yo me doy cuenta y a los que están presentes, con cámara o sin cámara en ese momento, ¿sí? Bueno, entonces, la última parte de la clase va a ser para que vayamos viendo cómo calcular efectivamente el famoso metabolismo basal, que es del que venimos hablando eh, en varias clases. Amerita hablar en varias clases, ¿sí? Para empezar, bueno, ya sabemos que la cantidad de energía que en un día yo gasto, yo utilizo, yo necesito, parte de esa energía es mi metabolismo basal, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Em, Ahora, yo tengo que calcular de alguna forma, tengo que saber qué cantidad de energía diariamente yo requiero para no solamente cumplir con mi metabolismo basal, sino también cumplir con el
nivel de actividad física que yo realizo, ¿sí? Entonces a ese conjunto, a esa suma de la cantidad de energía que yo necesito para mi metabolismo basal, más la cantidad de energía que necesito para mi actividad física, a eso le llamamos requerimiento o necesidad energética, ¿sí? Es la cantidad de energía dietaria que voy a necesitar para tener un balance energético equilibrado, ¿sí? Neutro, que permita mantener el tamaño corporal, la composición corporal y un nivel de actividad física consistente con una buena salud a largo plazo, ¿sí? Eso es lo que buscamos normalmente. Por eso también, o sea, cuando uno va a tratar de mejorar la salud de un paciente con su alimentación, tenemos que tratar de que él llegue a una composición corporal adecuada si nos damos cuenta de que no tiene una buena composición corporal, ¿sí? Pero como eso ya implica dietoterapia, ¿sí? Un plan para bajar de peso o un plan para subir de peso, nosotros no vamos a ver eso en el módulo, simplemente vamos a asumir que nuestro paciente está perfecto en cuanto a su composición corporal, ¿sí? En el rango normal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué implica este requerimiento energético? Considera la energía que se necesita para que crezcan óptimamente los niños, para que se depositen tejidos durante el embarazo, para que se secrete leche durante la lactancia, que ese es el momento más crítico del requerimiento energético, como les dije muchas veces, y para que se mantenga la buena salud de la madre y el niño. Y aparte, para que nosotros, los adultos, que no estamos en ninguna de estas situaciones, podamos hacer la actividad física que necesitamos para mantener una buena composición corporal. Ahora, como les decía, nosotros vamos a buscar que esta cantidad, este requerimiento energético esté adaptado a una composición corporal deseable del paciente, ¿sí? Para eso primero uno debería saber cómo está en cuanto a IMC, ¿sí? Lo ideal es en cuanto a composición corporal, ¿sí? Pero en pacientes que no son deportistas de élite, un primer indicativo puede ser el peso ideal, ¿verdad? Por lo tanto, lo primero que nosotros podemos hacer es calcular el peso ideal de una persona, que como les digo, podemos calcular, pero siempre hay que analizar varias aristas. No nos vamos a casar con un número y ese es el peso que tenés que tener. Hay que varias cosas ir considerando. Obviamente en una diapositiva no les voy a explicar todo, después sí, a medida que vayamos viendo, sí, pero tomen en cuenta que este es un cálculo que podemos hacer, que si nos sale una cierta cantidad de kilos, esa puede ser una cantidad de kilos que eh, pueden ser adecuadas para el paciente, pero si al paciente no le resulta cómodo mantener esa cantidad de kilos, hay que evaluar, ¿sí? No es algo con lo que nos casamos, ¿sí? El peso no es algo con lo que uno se casa. Bueno, ¿y cómo podemos hacer? Primero, yo quiero que calculemos, o sea, que cada uno de ustedes en su celular ahora calcule su índice de masa corporal, ¿sí? Primero, el cálculo del índice de masa corporal. Voy a ver si tengo por acá Acá está. ¿Se acuerdan cómo calculábamos en el teléfono? El índice de masa corporal. Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba? Peso en kilogramos dividido la altura al cuadrado. ¿Sí? Y en el celular, ¿cómo hacíamos esa altura al cuadrado? ¿Cómo podíamos hacer? Les voy a decir de vuelta. Anoten. Tienen que colocar su peso. Supongamos que yo pese 60. 60 dividido 1,65, porque es mi estatura en metros, dividido, otra vez, 1,65. 22 me sale. Entonces, peso dividido talla al cuadrado dividido
talla al cuadrado. Eso es para el celular nomás, chicos, y para hacerlo rápido. Si tenemos la calculadora científica, perfectamente podemos hacerlo al cuadrado, ¿verdad? Más fácil, pero acá así lo hacemos. Entonces, en ese caso, quiero que ustedes me digan cuánto sale el IMC. Peso 60, mido 1,65 m. 22. Genial, 22. Entonces, según el IMC, ¿cómo se encuentra esta persona? Muy bien, Vanessa, súper. Con un peso saludable. Exacto, un peso saludable. Entonces, a esa persona no hace falta que yo, por ejemplo, le calcule su peso ideal. Ay, perdón. Les quiero mostrar la diapo anterior. No, está en su peso ideal. Si ella está dentro de ese rango, según su índice de masa corporal, está en este rango de 18,5 a 24,99 de IMC y su composición corporal está adecuada, está bien ella. Ella no tiene que bajar, no tiene que subir, puede mantenerse ahí si quiere, puede subir un poquito más si quiere, puede bajar, pero bajar no sé si va a ser recomendable. Por composición corporal, por composición corporal. Pero bueno, está súper bien. Entonces en esa persona no hace falta buscar un cálculo de un peso ideal. Ahora, si yo pesara, vamos a hacer otro cálculo, 90 kilos y tengo la misma estatura, 1,65, 90 dividido 1,65 dividido 1,65, ¿cuánto sale mi IMC en ese caso? 33,05. De eso. ¿Y cómo estaría entonces? Con obesidad severa. 33,05. Fíjense un poco bien. Obeso tipo 1. Sí, según esta tablita acá es obeso tipo 1, riesgo moderado, y según esta otra es obesidad severa. Ya. Pero bueno, hay diferentes clasificaciones de obesidad, pero él ya, o sea, ya no es eh, ¿cómo se dice? O sea, no es aún o sea, no es el mayor nivel de obesidad que uno podría llegar a encontrar. Hay índices de masas corporales mucho más altos. Bueno, pero a lo que voy es que en este caso este paciente sí ya necesita tener un cálculo de peso ideal, ¿sí? Porque, a ver, 90 kilos con 1,65 m. Pienso nomás en algún deportista que podría ser de repente un, sí, puede ser. Podría, o sea, pienso nomás en quién podría tener tanta masa muscular, va a tener también un porcentaje de masa grasa, obviamente, pero puede sí, pero asumamos que ese exceso de peso que tiene es por un exceso de grasa, ¿sí? Vamos a asumir eso. Entonces, en ese caso, chicos, si ustedes quieren saber cuánto tiene que pesar esa persona para llegar a tener un cierto índice de masa corporal, ahora mismo él está con 33, ¿verdad? Si yo quiero a esa persona ayudarle a bajar de peso, ¿a qué IMC podría apuntar para empezar su plan? Esto es algo conceptual, no es que nosotros no vamos a hacer planes de descenso, pero conceptualmente yo quiero que ustedes me digan en base a todo lo que hoy hablamos de el termostato, el adipostato, las adipocitoquinas, en base a todo eso. Si él hoy día tiene un IMC 33, ¿cuál podría ser un IMC que yo le recomiende? Vamos a empezar con este, vamos a tratar de llegar a este. 24 puede ser. Sí, pero podríamos llegar o sea, pasaríamos imagínate, ahí le estamos diciendo, quiero que pase de ser obeso a tener un peso saludable ya.
Vieron que hay un Hasta llegar a intermedio. sobrepeso, profe. Sí, eso sería lo primero, exactamente. Porque, o si no es brusco, cambio brusco, de obeso a peso normal, nosotros ya le queremos llevar. Y es muy, o sea, no es, no es que yo subjetivamente les diga que es brusco. Eh, ya con la evidencia que yo hoy les mostré, es, es mucho peso. Entonces ese paciente pobre se nos va a morir de hambre. Entonces, primer control les digo, no, es para de aquí a un año y medio, sino, bueno, vamos a ir, nuestro primer objetivo va a ser que alcancemos el sobrepeso. O incluso le podemos decir, él está ahora con 33, vamos a tratar de llegar a 30, que está todavía con obesidad, pero ya está en el punto límite para tener sobrepeso, ¿sí? A lo que voy con esto es, uno puede decir con el paciente, dependiendo de su objetivo, si quiere llegar primero a 30 o ya quiere 29 llegar. Pero el punto al que quiero llegar es que no es recomendable que uno cambie bruscamente su peso, ¿sí? Tiene que ser algo progresivo, sobre todo si uno quiere bajar y sobre, más que nada cuando quiere subir de peso, porque subir, como les digo, cuesta muchísimo más. Imagínense a una persona que está con una delgadez severa, que yo le diga, quiero que pases a un peso normal. Son demasiada cantidad de kilos las que él tiene que ganar para llegar a un peso normal. Entonces yo no puedo ya apuntar a lo ideal. A eso nomás quiero llegar. No podemos apuntar a lo ideal al comienzo. Tenemos que ir de a poco, progresivamente, para que no suceda todo esto que vimos acá. Eso no. Acá. Esto. Aumento y descenso rápido de peso. ¿Sí? Bueno, entonces hasta ahí quería llegar hoy con él, o sea, tratemos de recordar para la próxima clase, yo posiblemente le pida a Micheli, no, lunes es feriado. Bueno, otro día de la semana le voy a pedir y ojalá que me puedan hacer caso, chicos. Miles de gracias si pueden, ¿verdad? Para que podamos recuperar esa clase que no tuvimos. Pero vamos a ver, ¿sí? Le voy a hablar a Micheli y lo que no quiero es que se olviden de dónde nos quedamos y que vayan anotando también todos estos detalles que vamos viendo, estos cálculos, estas cosas que yo les voy diciendo, porque recuerden que eventualmente vamos a tener un examen y yo pregunto siempre mucho acerca de las cosas que yo les voy contando, porque, o si no, o sea, demasiado triste sería que yo les lea nomás una diapositiva y no les vaya tratando de contar una historia, ¿verdad? Entonces, por eso quiero que vayan anotando. Espero que estén haciendo eso, ¿verdad? Bueno, chicos, muchísimas gracias por la atención de hoy. ¿Hay alguna pregunta que tengan? No, profe. Perfecto, bueno. Así, acá obesidad creo. Hasta 30 primero sí, está bien. Ah, Gilberto, a vos te salió 32. 90 dividido 1,65 dio 1,65. Hace un poco de vuelta. Divido 1,65. ¿Estás ahí, Gilberto? Ah, no, profe, yo hice el mío. Ah, a vos. Ah, ya, 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 ya. Ok, ok. Sí, entonces sí te podría haber salido 32. Pero recuerden que el IMC hay que ver siempre o sea, relacionarlo con la composición corporal. Así que no, todavía no te hagas un diagnóstico completo con eso, Gilberto. Con el IMC solamente. Bueno, nos vemos entonces en la semana que viene, uno de los días que me permitan, para que podamos recuperar esa clase que lastimosamente no pude la vez pasada, ¿sí? Bueno, chicos, que estén súper bien. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Yo te aviso profe. qué día Profe, tenemos. gracias.